Hoy en esta fiesta de la Santísima Trinidad, la lectura es de la carta de San Pablo a los romanos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién primero le dio para tener derecho a retribución? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Amén. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a observar todo cuanto yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre, todos los días, hasta la consumación del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estamos celebrando, según nos dijo el Papa León XIII, el misterio de misterios de nuestra fe, la sustancia, dice, del Nuevo Testamento, el principio y fin de todos los misterios, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, así terminamos el tiempo pascual, ya que todo que ha procedido de Dios en la creación, luego Dios mismo bajando en la encarnación y luego subiendo al cielo. Entonces hoy todo regresa para dar gloria a la Santísima Trinidad. Así debemos ver la creación simplemente como que viene de Dios y que luego regresa para la gloria de Dios. Así es la única razón de nuestro ser. Como ustedes saben, estamos ante el misterio más grande de nuestra fe, un misterio que está por todo entendimiento humano. El gran San Agustín, que tenía pues un cerebro de 2000 kilos, ¿no? Entonces, que escribió tantos tomos sobre la teología, un día contemplando cómo iba a explicar este misterio, andando por la playa, entonces vio pues un niño, entonces tomando agua del mar en una conchita para echarle luego en un hoyo que había cavado ahí en la arena. Le preguntó qué estaba haciendo y le explicó al niño que iba a poner todo el mar en su hoyo, ahí en la arena. Cuando San Agustín se rió y le dijo que era imposible, le respondió que lo iba a lograr antes de que él entendiera el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces fue un ángel disfrazado de niño, recordándole que es un misterio por encima de la razón humana, pero no en contra de la razón. Ustedes saben que la razón y la fe nunca se contradicen, ya que vienen del mismo autor, que es la verdad absoluta, Dios, inefable. Entonces, por eso la Iglesia nos definió en el primer Concilio Vaticano que hay dos órdenes de conocimiento, un orden natural al alcance de nuestra razón y un orden sobrenatural, que solo podemos creer, pero con la certeza, por el hecho de que Dios, la verdad absoluta, que no puede engañar ni ser engañado, entonces nos lo revela. Por ejemplo, como hemos estudiado en las clases de apologética, cuando el Señor reveló el misterio de la Santísima Eucaristía, que Él es el pan que ha bajado del cielo, que el que come su pan, come su carne y bebe su sangre, tiene la vida eterna, porque su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Reveló un misterio tan profundo que muchos de los judíos lo dejaron en ese momento. ¿Cómo puede ese darnos su comida, su carne a comer? Pero los apóstoles creyeron, diciendo en palabras de San Pedro: ¿a quién más iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces su fe era absolutamente segura, porque acababan de ver al Señor multiplicar los panes. Y habiendo hecho un milagro, comprobó que era el enviado de Dios, y de hecho Dios mismo, quien iba a dar su carne para comer. Entonces, sin entender el misterio, creyeron en él con certeza. Y eso es lo que queremos decir cuando decimos creo, en el principio de nuestro credo apostólico.
que no lo entiendan como muchos lo entienden hoy en día, ¿no? Influenciados por el relativismo, ¿verdad? De que todas las religiones son iguales porque son opiniones humanas. Y decimos, creo porque no estamos seguros. Creo que sí, tal vez que no, no sé, ¿verdad? Entonces así piensan muchos hoy en día. Pero los santos escribieron, por ejemplo, San Pedro Mártir, entonces escribió con las últimas gotas de su sangre saliendo de su cabeza, ya moribundo como mártir, credo en el piso. Entonces con la certeza absoluta de la fe. Entonces, ¿de dónde viene esa certeza? ¿Y cómo podemos saber que Dios existe y que la fe católica que reveló es la única verdadera? Pues primeramente por los milagros que ha hecho. Eso también es dogma del primer Concilio Vaticano, de que los milagros y profecías, que son obras divinas, son el motivo segurísimo de nuestra fe. Entonces, para abrazar nuestra fe. Luego seguimos creyendo como niño que tiene la confianza total en su papá, aunque no entiende lo que le dice. Entonces, sin embargo, cree con esta confianza. Y en nuestro caso, con nuestro Padre Dios, una confianza y certeza absoluta. Pero es importante recordar que aunque el Señor reveló misterios de fe y los confirmó con milagros y profecías, hay muchas cosas que podemos saber y conocer nomás con la razón. Por ejemplo, la existencia de Dios. Eso también es dogma de nuestra fe, definido por el primer concilio del Vaticano, que dice, si alguno dijere que Dios vivo y verdadero, creador y Señor nuestro, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, por medio de las cosas que han sido hechas, sea anatema. Si uno dice que no es posible probar la existencia de Dios con la razón humana, no es católico, ha negado la fe. ¿Por qué? Porque viene de la palabra de Dios, que dice en el libro de Sabiduría, de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor. O dice San Pablo a los Romanos, les recomiendo leer y meditar el primer capítulo de su carta, donde dice, lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad de forma que son inexcusables. ¿Quiénes? Los paganos que viven como si Dios no existiera. Así les reprende por su ateísmo como algo en contra de la razón misma. Y también por sus prácticas sodomíticas, homosexuales, que también van contra la ley natural más obvia y más evidente al ser humano. Entonces, por eso vemos que paganos antiguos, que no conocieran a la revelación divina, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, como Platón y Aristóteles, sabían que Dios existe. Igual como los científicos más grandes, como Einstein, por ejemplo, o Newton, aunque no eran creyentes de una religión tal cual, pues ellos, sin embargo, concluyeron que Dios existe por medio de las criaturas que Él hizo. Ese es el principio científico de que podemos conocer a la causa a través de los efectos, ¿no? Todos sabemos que existe la electricidad que nunca hemos visto cada vez que prendemos la luz, ¿verdad? Si hemos pagado la cuenta, ¿no? Entonces, así conocemos a la causa por los efectos, ¿verdad? Y lo que vemos en el universo, el argumento, hay muchos, pero el más fácil de comprender es de que podemos conocer a Dios, creador del universo, por el efecto del orden que vemos en el universo. Porque todas las ciencias biológicas, físicas, químicas, estudian el orden que Dios ha puesto en la naturaleza. Entonces no existiera ninguna ciencia si todo fuera un caos, ¿no? Entonces, y vamos cada año descubriendo más y más detalles, ¿no? De la ADN, de toda la maravilla que es el orden de la naturaleza. Ahora bien, ¿qué es la causa del orden? Entonces, la única causa del orden es inteligencia, que pone el diseño en las cosas que no son inteligentes, pero que actúan según un orden, digamos, ¿no? Inteligente. Por ejemplo, si, tomando la misma analogía de andar por la playa de San Agustín,
Entonces, si uno descubriera ahí, pues, un celular, puede concluir razonablemente de que el celular no fue diseñado ni dejado ahí por un hombre, sino que por un proceso de azar, por de las olas del mar, con la arena, con las conchitas, por fin salió un celular después de miles de millones de años. No, nadie va a concluir así, porque es irrazonable pensar que el orden viene del azar, el orden del caos. Entonces todos sabemos que tiene un diseño que exige una causa inteligente. Igual, entonces el universo proclama el orden que Dios ha puesto en ello. Ok, entonces refutemos unos errores, ¿no? Y unos malentendidos que hay, que a veces porque hay gente que piensa que tesis o hipótesis como la evolución o el Big Bang, la gran explosión que inició el universo, van en contra de nuestra fe católica. Entonces, primeramente, son hipótesis, no son verdades científicas, sino simplemente teorías. Pero que quede claro lo que enseña la Iglesia Católica, que ha definido en cuanto a los primeros capítulos de Génesis, que no ha de tomarse en sentido histórico y literal los 6 días de creación como días de 24 horas. El gran célebre doctor de la Iglesia, San Agustín, lo tomó de modo analógico, que más bien describe cómo Dios puso orden en el universo, pero no una descripción física de en cuánto tiempo lo hizo, ¿no? En los primeros 3 días fija las habitaciones, digamos, y en los siguientes 3 días, pues los habitantes de cada lugar, la tierra, el mar y el cielo. Entonces, eso dice San Agustín, examinando todas las opiniones, dice que no es de fe católica, que fuera 6 días de 24 horas, y que no lo defendamos así, porque si defendemos algo como si fuera de la fe, que no está definida de la fe, nos quedamos a veces sujetos, digamos, a ser ridiculizados, o algo así, pues burlados de los incrédulos, ¿no? ¿Y cuántos han dejado la fe pensando que es el sentido literal, que no se puede concordar con las conclusiones científicas? Entonces, esa fue la decisión de la Comisión Pontificia Bíblica bajo San Pío X, ¿verdad? En contra de los modernistas, donde escuchamos y leemos que sí es de sentido histórico y literal que Dios hizo al primer hombre. Entonces, infundiéndole un alma, y que todos somos descendientes de Adán y de Eva como nuestros primeros padres, quienes fueron tentados por la serpiente, quienes perdieron la gracia por el pecado original. Eso sí es histórico, y en otro sermón todas las pruebas, hasta biológicas, que indican que de científicos agnósticos que han concluido que todos venimos de un Adán cromosómico, por estudiar los cromosomos y la mitocondria, entonces han concluido que somos de un antecesor masculino y femenino. Bien, entonces, y el Papa Pío XII, en su encíclica Humani Generis, contra el neomodernismo, la nueva teología, en 1950, nos dice que en cuanto a la evolución del cuerpo del hombre, que Dios formó del lodo o del polvo de la tierra, eso pudo haber sido por un proceso y no contradice nuestra fe. Pero, sin embargo, Dios en un momento infundió al alma en este cuerpo humano. Eso sí es de fe. Entonces, pero si hubiera una evolución de especies para crear su cuerpo humano, eso no va en contra de nuestra fe. ¿Y saben qué? Si existiera la evolución, así como estas tesis que proponen, sería una prueba para la existencia de Dios. Porque si vemos un proceso ordenado en el cual lo superior sale de lo inferior, ya que nada puede dar lo que no tiene, y el efecto siempre está proporcionado a la causa, sería una prueba o exigiría que Dios estuviera guiando este proceso, ¿no? Entonces, si existiera, sería también una prueba para la existencia de Dios.
¿Y qué tal, pues, el Big Bang, ¿no? De que al inicio hubo una explosión y de ahí entonces el universo ha sido continuado a expandirse. Entonces eso propuso un sacerdote católico, igual en la primera mitad del siglo XX. Entonces como una explicación de lo que él veía como una expansión del universo. Entonces, ¿iba en contra de la fe? No, ni lo vio como una explicación filosófica, sino una descripción, porque nos quedamos con la pregunta, ¿qué causó la explosión? Y si fue nomás por azar, el azar no puede producir el orden que existe en toda la naturaleza. Entonces, otra vez vemos que no es algo que va en contra de nuestra fe, sino que exigiría Dios como su causa. Bien, entonces esos son los misterios de nuestra fe que podemos explicar con la pura razón. Por eso dice el salmista que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Necio porque muchas veces es por un motivo emocional. Me acuerdo una vez habiendo dado muchas explicaciones de la existencia de Dios, los milagros de Jesucristo, a una muchacha que por fin me interrumpió diciéndome que no creo en Dios porque no quiero creer en Dios. ¿Okay? Eso implica pues muchas cosas que van en contra de lo que ella quiere, de una vida mundana, carnal, lujuriosa. Entonces ella quiere ser como Dios de su vida y no someterse a Dios. Pero cierra los ojos, los ateos que no quieren que Dios exista. Entonces por ellos, simplemente después de refutar sus argumentos necios, solamente podemos rezar para que ellos reciban la gracia. ¿Y qué diremos hoy entonces sobre este misterio? Entonces eso es según el orden natural. Ahora estudiemos lo que es del orden sobrenatural, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Y es una prueba, una señal de que nuestra religión es revelada por Dios. Porque ningún hombre va a inventar un misterio tan sublime como profundo que humilla a la razón humana. Por eso Mahoma, cuando inventó la religión musulmana para engañar a la gente y extender su reino terrenal, entonces quitó los misterios de la Santísima Trinidad y la encarnación. Mejor si fuera subordinada a la razón humana. Entonces igual los testigos de Jehová, siguiendo los arrianos, entonces niegan la divinidad de Jesús, igual como la luz del mundo, ¿no? Entonces son religiones humanas, sectas humanas, inventadas por hombres, y por eso no tienen misterios sobrenaturales. Entonces, este misterio nos humilla, y además nos recuerda de lo más importante, porque nos choca, ¿verdad?, esta fiesta. Y ahí pueden contemplar a la hermosa estatua que tenemos de la Santísima Trinidad, pero nos choca que no hay un sentido práctico, ¿verdad? En Cuaresma, hagamos penitencia. Resurrección, que crezcamos en la confianza, en la gracia divina. Ascensión, fijemos la mirada al cielo. Al Pentecostés, recibimos al Espíritu Santo. Pero ¿cómo pongo en práctica el misterio de la Santísima Trinidad? Y el primer comentario es recordar que no es un misterio práctico, subordinado al hombre, porque Dios no existe para el hombre, sino el hombre para Dios. ¿Y cuántas veces lo tratamos así? ¿No? Nomás nos acercamos a Dios para ver qué me puede dar. Y es una injusticia si no me sirve, aunque lo he ofendido tantas veces. ¿No? Qué blasfemia de nuestros tiempos, ¿no? Donde vemos anuncios como el mundo existe porque yo existo, ¿verdad? Todo entonces es para mí. Más bien, existimos simplemente para dar gloria a Dios. Y este misterio nos indica que hubo un tiempo cuando el hombre no existía. Y Dios era infinitamente feliz y glorioso. Y así será por toda la eternidad, que no depende de las criaturas que somos. Entonces, eso es el espíritu cristiano. El Señor mismo dijo, ¿no? Y tómalo en cuenta, le pongo al contexto moderno. Hay muchos que hablan de un praxis. Ahora escuchamos de una pastoral, de servir a la gente, de acomodar las verdades de la fe a la vida hasta desordenada de la gente para que se sienten bonitos o no sé qué. Porque si la caridad no está fundada sobre la verdad, es una caridad falsa y cruel.
Por ejemplo, hablan hoy en día, pues vamos, aunque sí está cierta la doctrina, que no podemos comulgar en pecado mortal, que vivir en adulterio es pecado mortal, pero a ver en la praxis, en la pastoral, si podemos encontrar una manera de ayudar a la gente dándoles la Santa Comunión, en vez de tener la valentía, ¿verdad?, e imitar a los apóstoles y a nuestro Señor, a corregir a la gente para que se conformen con Cristo. Entonces, la verdad se regocija, no, la caridad se regocija en la verdad. Entonces, siempre es lo principal, porque existimos y la iglesia existe primeramente para dar gloria a Dios. Al mismo Señor que vino a salvar a los hombres, dice que primeramente para esto nací y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Por eso los primeros cristianos, ¿qué era su espíritu? Su espíritu pasaron siglos luchando en defensa de verdades especulativas, que no tenían nada que ver con la práctica para los hombres, sino simplemente para defender la gloria de Dios y su verdad, que es uno y trino. Así, ¿cuántos mártires murieron bajo el arrianismo? ¿Cuántos? Santa Cecilia, por ejemplo. Entonces, le cortaron el cuello y quedó moribunda por un par de días. Y cuando descubrieron su cuerpo incorrupto en 1599, como 13 siglos después de su martirio, ¿cómo la encontraron? Además de incorrupta, tenía con el último gesto de su vida, estaba dando testimonio de que Dios es uno y trino. Entonces, si fuera una muchacha moderna, antropocéntrica, digamos, probablemente hubiera sido tomando una selfie, ¿no? Para subir a su post de Facebook de su martirio, cuán glorioso era en ese momento, o arreglándose para su funeral. Pero ella pensaba, los primeros cristianos pensaban nomás en la gloria de Dios. Eso es lo que importa, eso es lo único que es valioso. Por eso vivimos. Y eso descubrimos, la razón de nuestro ser, en la Santa Misa, donde estamos perdiendo tiempo en esta misa tan larga, así en silencio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, quemando luz, quemando incienso, gastando dinero, ¿para qué? ¿Para algo práctico? Para lo más práctico de nuestra vida, que es dar gloria a Dios y reconocer que somos criaturas y que de rodillas en silencio descubrimos nuestra identidad, de ser simplemente criaturas hechas para servir y dar y glorificar a Dios. Entonces, esa es la razón de nuestro ser que contemplamos hoy, como pueden meditar también en el credo atanasiano de San Atanasio, que nos indica todas las creencias de la fe católica sobre la Santísima Trinidad. Y empieza, si alguien no mantenga estos misterios de fe, sea anatema, que no puede salvarse, al que no mantiene la verdad como es, porque sin la fe es imposible complacer a Dios. Y por fin es un misterio también práctico, en otro sentido, ya que todos los misterios dependen de ello. Entonces, si no existe la Santísima Trinidad, ¿qué estamos haciendo en la misa? Si es mi sacrificio y el suyo, pues no vale ante su divina majestad. Es más bien el sacrificio del Hijo de Dios, ofreciéndose a su eterno Padre. Todos los misterios que acabamos de contemplar del Espíritu Santo, de la Encarnación, revelan este misterio de la Santísima Trinidad y nos invitan por fin a participar en su vida. Esa es la única meta que tenemos, de olvidarnos de nosotros mismos para vivir para Dios. Aquel que busque salvar su vida la perderá, mas el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Recuerdo un profesor que nos contó que la primera vez que escuchó una pieza de música tan bella que le sacó de sí mismo, sintió un éxtasis, porque estaba adorando, digamos, a la belleza, como una propiedad trascendental y divina. Pero la segunda vez, una semana después, cuando quiso tener la misma experiencia, así tocó la música y no sintió nada. Porque esta vez no estaba admirando a la belleza como algo por encima de él, sino subordinándola nomás para sentir pues una emoción, una sensación pasajera. Entonces, es solo cuando nos sacrificamos que nos encontramos.
Porque por fin, como leemos hoy en la epístola de San Pedro, de San Pablo a los romanos, que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,